Bueno, yo cuando llegué aquí a esta universidad y planteamos ya esta idea de hacer el congreso, pues claro, nos empezamos ahí a documentar. Y bueno, uno de los primeros trabajos que se han hecho en Euskadi a nivel científico, y enlazo bastante bien con lo que han presentado Víctor, Edu, Anchoca y Quechu, pues uno de los trabajos, vamos a hablar ya casi de larga duración, porque en arqueología que un proyecto se repita 2 o 3 años, eso ya es larga duración, es el dirigido por Héctor Tellería en Murugain. Él también iba con el objetivo científico de sondear o excavar un poblado fortificado de la Edad del Hierro, y también se han encontrado con cosas de estas, ¿no? Como escuchamos en un tribunal de un trabajo de grado, un profesor que decía, bueno, nosotros siempre que nos encontramos con cosas de estas también las hemos registrado, ¿no? Que no era cierto, pero eso, cosas de estas, pues hacerles caso a estas cosas, ¿no? Pues redimensiona el proyecto hasta un nivel insospechado y lo convierte prácticamente ya pues, en un proyecto de arqueología de pasado contemporáneo o de pasado reciente, ¿no? Yo creo que es un proyecto modélico el que os va a presentar aquí Héctor Tellería, y de hecho ha abierto camino en Euskadi porque este último año se han organizado campos de trabajo desde Aranzadi. Yo creo que esto ya es una vertiente imparable, ¿no? Os dejo con Héctor. Muchas gracias por estar aquí, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, Xurxo, eskerrik asko. Unas palabras en euskera. Eskerrik asko denoi etortzeagatik. Ostiral goiza da, ja denok ja pixkanekatuta gaude, eta mila esker etortzeagatik, meritu ederra bukazue. Eskerrik asko antolatzaileei, Sergio Escribano hori baita ere, ez dut ikusten hemen, baina berari ere eskerrak, gomidatu zidalako nea etortzea, Xurxo hori ere bai. Muchas gracias a todos por venir. Es viernes a la mañana, estamos todos un poco cansados ya. Llevamos muchos días de comunicaciones sobre arqueología de la guerra civil. Os quiero agradecer por estar aquí y por el mérito que tenéis. Empezamos entonces, ¿no? Intentaré ser un poco ligero, ameno, muy visual. Va a ser una presentación muy apoyado en las diapositivas y muy apoyado en las imágenes y las fotografías. Espero no alargarme demasiado. ¿Qué es Murugain? ¿No? Es la primera pregunta al que nos tenemos que enfrentar. Murugain está catalogado como zona de presunción arqueológica número 68 del municipio de Aramayo. Bueno, está catalogado y definido como castro de la Edad del Hierro entre Álava y Guipúzcoa. Efectivamente, está entre Arrasate y Aretxabaleta, que son Guipúzcoa, y Aramayo, que es Álava. Está situado justo ahí. Cuando empezamos a buscar las primeras referencias sobre Murugain, ¿qué es lo que nos encontrábamos en su definición? Que estaba datado relativamente, situado en el primer milenio antes de Cristo, que estaba en un enclave estratégico, que aprovecha la protección natural del relieve, ya que tiene 2 farallones rocosos a cada lado, este y oeste, unos cortados muy pronunciados, y aprovechaba esa posición, y que está rodeado por una muralla de la Edad del Hierro de 340 metros. Es un dato que hemos sacado del libro de Xavier Peñalver, de Edad del Hierro en el País Vasco, y tenía un espacio de ocupación de la Edad del Hierro en el interior. Y de manera así como accesoria, ¿no? O como anecdótica, que tenía unas trincheras de la Guerra Civil, que se pueden ver ahí en rojo marcados. ¿Cómo sabemos todo eso? Porque bueno, hay unos trabajos que se realizaron anteriormente. No hemos sido los primeros que hemos estado en Murugain. El poblado fue descubierto por Carlos Olaechea y José Antonio Mújica en 1988. Hicieron una cata en el que encontraron fragmentos cerámicos, fragmentos de bronce, un fragmento de bronce. Xavier Peñalver y Sonia San José de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ya hicieron una serie de sondeos. Fue una intervención arqueológica que vino en relación a la instalación de unas antenas que están justo ahí arriba. Y ahí también se documentaron la muralla y las trincheras, junto con un espacio de ocupación en el interior, y luego también fragmentos cerámicos e industria lítica. Entonces, sabiendo todo esto ya de antemano, ¿no? Y teniendo esa definición genérica que teníamos de Murugain, hicimos una propuesta de actuación por petición del Ayuntamiento de Aramayo, que fue desde un principio el que incentivó el proyecto de Murugain, porque querían saber en su pueblo qué tipo de patrimonio que tenían y, sobre todo, en Murugain, qué es lo que tenían, ¿no? Entonces, valorando, ¿no? La potencialidad arqueológica que tenía este emplazamiento, hicimos una propuesta de actuación que estaba basada en 2 líneas de investigación. Una era la Edad del Hierro,
otra era la Guerra Civil Española, evidentemente. Y queríamos hacer acciones directas y plantear excavaciones arqueológicas directamente, sin empezar otra vez con catas diseminadas a lo largo del monte, ¿no? Queríamos ya entrar a abrir áreas de excavación bastante amplios, junto con un trabajo de documentación histórica. Y luego también un aspecto relevante en el proyecto de Murugain ha sido el aspecto de la divulgación y la difusión, siempre dentro de una filosofía de un proyecto abierto. En las primeras reuniones que mantuvíamos con los responsables del Ayuntamiento de Aramayo, lo que no querían era que un grupo de arqueólogos, 5 arqueólogos, estuvieran en el monte, hicieran su agujero, cogieran sus cosas y se marcharan a casa a redactar el informe. Eso se ha hecho, por supuesto, pero también querían participar de alguna manera en la revalorización de su patrimonio y participar en la recuperación del patrimonio del pueblo. Entonces, lo veremos más adelante, pero bueno, se establecieron unos días de auzolán y de trabajo comunitario, con el fin último de realizar una puesta en valor mediante la recuperación física del patrimonio y crear un espacio de conocimiento para el visitante de Murugain. Entonces, establecimos unas fases de trabajo, una primera fase que era la excavación de sondeos y, bueno, no sé si son sondeos o son sectores, porque son áreas de excavación bastante amplios. Una segunda fase de ampliar esos sectores que ya estaban abiertos o abrir en otros sitios puntuales donde veíamos que tenía cierto interés. Y luego una puesta en valor, ¿no? Que sería la última fase, ¿no? Que es el objetivo final. Luego, importante también la financiación. Ayer se hablaba de dinero, ¿no? Cuando los proyectos de investigación y los proyectos de puesta en valor en comunidad o de otra manera tienen que tener, ¿no? cierto respaldo económico, ¿no? Entonces, en la primera campaña, el 2011, fue el Instituto Alavés de Arqueología, a través de una línea de subvenciones que consiguió del Ministerio de Cultura, que financió la primera campaña de excavaciones en Murugain. Gracias a esa primera campaña y gracias a esa apuesta que hizo el Instituto Alavés de Arqueología, estamos hoy aquí, porque la verdad es que fue un apoyo muy importante. Pudimos documentar arqueológicamente muy bien el monte Murugain y luego pudimos establecer los pasos a seguir, ¿no? En la segunda campaña, el 2012, el Ayuntamiento de Aramayo financió una pequeña excavación y en la tercera campaña, ya en 2014, ya entra en juego, aparte de Aramayo, entra también Arrasate y Aretxabaleta también. Entonces, aquí, en esta foto de 1953, este vuelo antiguo, ya podíamos percibir ciertas líneas, ¿no? Que se ven ahí, líneas, bifurcaciones, tal y como podemos ahí señalados, ¿no? Y luego tenemos la línea de la muralla de la Edad del Hierro, que nos sirve de referencia a la hora de plantear los sondeos. Entonces, planteamos una red de sondeos en sitios, a nuestro entender, interesantes, guiándonos por esas líneas, por esas bifurcaciones que veíamos en el terreno y sobre planos, y fuimos estableciendo los sondeos. Os explicaré poco a poco qué sondeos hemos estado realizando, excavando y desgranando los resultados. Este es el primer sondeo que hicimos, el primero de todos, del 2011. Fuimos excavando poco a poco, definiendo tanto la muralla como la trinchera de la Guerra Civil, que estaba paralelamente realizado, aprovechando el parapeto que ofrece la fortificación de la Edad del Hierro. Fuimos definiendo la muralla y también la trinchera. Para nosotros era la primera vez que abordábamos la excavación de este tipo de registros, de este tipo de fortificaciones de la Guerra Civil. Entonces, poco a poco fuimos definiendo el corte, fuimos definiendo la trinchera, hasta que llegamos a su base, tal como vemos aquí. La trinchera se realiza cortando por la parte trasera la muralla de la Edad del Hierro y en ese afán también cortan la piaz o la roca natural del terreno, ¿no? Tal como se ve en la foto, ¿verdad? Sí. Ahí. Esta sería la recreación que hace nuestra compañera Itxaso Azkune del sector 1.
con su alambrada, con sus sacos terreros, de este sector 1. La trinchera, en la base de la trinchera es donde justo hay una capa de tierra precedente a la trinchera, donde aparecen los primeros restos, donde aparecen los primeros casquillos. Es justo a este nivel. Y vamos localizando también proyectiles enteros, balas enteras y también peines de cargador. Otro de los sondeos fue este de aquí. Aquí los objetivos eran un poco diferentes. Aquí queríamos documentar tanto la muralla de la Edad del Hierro como la trinchera y luego el espacio interior, ¿no?, del poblado de la Edad del Hierro. Centrándonos en la trinchera, también fuimos despejando la zona, fuimos excavando hasta que llegamos a la base de la roca, ¿no? Y vemos cómo la base está cortada, la roca está cortada para generar esa trinchera. Se aprovecha el parapeto que ofrece la fortificación de la Edad del Hierro, la muralla de la Edad del Hierro. Y en esta base es donde encontramos también toda una serie de cartuchos y peines de cargador. Aparte de esta línea principal de trincheras y de la muralla de la Edad del Hierro, tenemos otros sectores muy interesantes, ¿no?, que responden a esas bifurcaciones, a esas ramificaciones que se ven en el monte de Murugain, y por eso abrimos este sector que está localizado al norte de la trinchera principal, tiene una morfología en L, y fuimos excavando y empezaron a aparecer las primeras latas de comida, botes de conserva, flejes de barril, platos, escudillas de metal. Estaban todos acumulados en esa esquina en L, tal y como os he dicho. Entonces están todos apilados de esta manera. Encontramos en total 60 latas y botes de comida completos y otros tantos fragmentos. Ya veis que el estado de conservación no se ve ninguna marca, ni letra, ni nada. Están totalmente oxidados. Cuando estuvimos extrayendo con todo y sumo cuidado las latas de comida. Una vez excavado y retirado el depósito, este es el aspecto que presenta este sector en L. Vemos aquí, en la izquierda, que en la trinchera la roca no se corta por completo, hay un pequeño rebaje, pero no llegan a cortar del todo la trinchera. Entonces, en una visita guiada que tuvimos, alguien de Intxorta Taldea, muy amablemente, ¿no?, la gente que se te acerca a dar su opinión y su información, nos dijo que se veía perfectamente que era un refugio, un puesto de refugio que enlazaba con la trinchera principal mediante una trinchera de comunicación, ¿no? Teníamos comida enlatada, teníamos fragmentos óseos también, entonces se correspondía con un puesto de refugio tal como hemos visto a lo largo de esta mañana, ¿no?, con latas de comida, etcétera. Un puesto que está además en la retaguardia. Entonces, en la segunda campaña de excavaciones, queríamos ver cómo enlazaba el puesto de arriba con la trinchera principal mediante esa trinchera de comunicación. Ese era nuestro objetivo. Parece que nos gustan las bifurcaciones, las delineaciones extrañas que se ven en el terreno, para ver cómo se configura el sistema defensivo en Murugain. Entonces, esa L perfecta que se configura ahí era lo que queríamos documentar. Esa L perfecta no lo era tanto. La cuestión es que no era un giro, simplemente un giro que enlazaba con el puesto de arriba. Era más bien una bifurcación. Cortaban la roca, efectivamente, y luego de manera escalonada hacen una trinchera de comunicación que va al puesto de refugio de arriba, pero también lo que vimos fue que la trinchera sigue hacia adelante. Esto simplemente es una bifurcación, es una trinchera de comunicación. Sobre el terreno parecía que era una curva perfecta. Ahora podemos decir que es una ramificación, es una bifurcación, tal y como podemos ver aquí en esta foto. Entonces, en esta ilustración podemos ver el puesto de arriba, cómo enlaza mediante una trinchera de comunicación con
la línea principal. Esta sería, no sé si se ve, la recreación que hace nuestra compañera Itxaso Azkune de este momento, ¿no?, de la trinchera de comunicación. Ya una vez ya establecidos, ¿no?, estos sondeos, ya sabíamos más o menos en qué registro, en qué tipo de registros nos encontrábamos, planteamos ya en este año, 2014, una tercera campaña de sondeos arqueológicos. Esta vez contábamos con la financiación del pueblo de Arrasate y de Aretxabaleta también, y entonces ya nos pasamos, ¿no?, de Álava a Guipúzcoa también, ¿no? Nos interesaba entender de manera global Murugain y su sistema defensivo. Entonces, en esta esquina del Farallón Rocoso, queríamos ver qué pasaba con la muralla de la Edad del Hierro y qué pasaba también, como no, con la trinchera de la Guerra Civil, cómo funciona justo en esta esquina. Entonces nos encontramos, durante el proceso de excavación, con una plataforma o con un suelo muy interesante, ya que estaba repleto de casquillos. Lo que hacen es cortar la muralla de la Edad del Hierro y adecúan este espacio para generar una plataforma horizontal en el que hemos encontrado más de 300 castillos. Entonces, se ve el corte perfectamente hecho en la muralla de la Edad del Hierro para generar este espacio horizontal. Aprovechan los mismos bloques y las lajas, además, para crear, ¿no?, para hacer esa plataforma horizontal. En nuestra opinión, puede ser perfectamente un puesto de tirador. Vemos ahí que la muralla no continúa y cómo esa rotura genera ese espacio. Además, está en un farallón rocoso, justo en el borde de un precipicio. Hay un dominio visual de Aretxabaleta, ¿no?, de la zona de Aretxabaleta, del camino que une Aretxabaleta con Aramayo, además, en este caso, ¿no? Entonces, nos parece que es una zona verdaderamente interesante. En esta zona encontramos fragmentos de sacos terreros, encontramos casquillos, ya os he dicho, unos 300 casquillos más o menos. Encontramos fragmentos de papel, peines de cargador, proyectiles enteros y metralla también. Esta sería la recreación en 3D de este puesto de tirador, ¿no?, en la esquina de Aretxabaleta, con su saco y con su alambrada. Bueno, englobando y un poco para hacernos una idea global, dos elementos a tener en cuenta siempre en Murugain. Está la muralla de la Edad del Hierro, que conseguimos excavar. Es una muralla un tanto endeble. Parte de sus piezas están caídas precipicio abajo, entonces no conserva mucha de su alzado. Pero bueno, podemos considerarlo que es una muralla de contención que se hace de manera escalonada y adaptada al relieve. Tiene una base con piezas mayores y bloques mayores y aplanados. Luego tiene una zona central con piedras más menudas y luego la tierra resultante del vaciado de la trinchera la tenemos ahí arriba en la cumbrera, ¿no? Esa sería más o menos la explicación del sistema constructivo de la muralla. De manera escalonada van colocando las piezas adaptadas a la irregularidad del terreno y generan esta muralla. Respecto a la trinchera de la Guerra Civil, que eso es la gran protagonista de Murugain, tenemos 30 metros lineales de trinchera, cuando se han unido, ¿no?, las diferentes intervenciones, y todas las hemos hecho además seguidas, y estas están hechas además con el formato de Auzolan. Claro, ahora Murugain, podemos hablar de muchas cosas. Podemos tirar de muchos hilos y durante este congreso, ¿no?, se ha dicho muchas veces que hay que historizar, que no solo tenemos que quedarnos en casquillos, en objetos, en cosas, ¿verdad? Entonces, para entender Murugain,
es importante conocer su posición. No quiero entrar en crónicas de guerra, de día a día, pero bueno, la posición al menos de Murugain yo creo que es interesante conocerla, dónde estaba y por qué estaba. Se encontraba en una línea defensiva de Ochandio a Aramayo, situada justo pues, en el suroeste de Guipúzcoa y norte de Álava, para frenar el avance de las tropas sublevadas que irrumpían desde tierras alavesas hacia el suroeste guipuzcoano para llegar a Vizcaya. Entonces está Murugain dentro de un entramado de sistemas defensivos que se hace, ¿no?, en esa zona para generar una especie de tapón para frenar el avance de las brigadas navarras, ¿no? Entonces, Murugain está junto con Asensiomendi, junto a Mazmela, Jarindo, Mendigain, Villarreal, Mirugain, ¿no? Está en todo ese complejo entramado de sistemas defensivos que se generó justo en esa zona de Muga, ¿no?, en la Muga de Álava con Guipúzcoa. Veis que bueno, he utilizado un mapa de Sancho Beurco, del libro de Sabigain, de Tabernilla y Lezamid, ¿no? Generan una documentación muy interesante al respecto. ¿Los protagonistas quiénes eran? Los protagonistas eran el Batallón Dragones. El Batallón Dragones, se habló ayer del Batallón Dragones, los compañeros de Inchorta Cultura Elkartea hablaron del Batallón Dragones, estuvieron también en Murugain. El Batallón Dragones estaba formado por jóvenes socialistas unificados, algunos eran de Mondragón, otros eran de... bueno, la mayoría eran de Mondragón. Y luego había gente de Rentería, de Hernani. El Batallón Dragones estuvo allí desde el noviembre del 1936 hasta el marzo, incluso abril, del 1937. Hubo también algún Gudaris también, estuvo el batallón Salsamendi, estuvo ahí también como unidad de refresco, pero bueno, el batallón Dragones es el que estuvo ahí desde un principio. ¿Qué pasó? Bueno, pues el avance de las tropas sublevadas era imparable. Eran unas brigadas de requetes navarros, rompió desde Legutiano el frente que se encontraba ahí estabilizado y se tomaron el puerto de Cruceta, el monte Aranguio, San Adrián, cada vez están más cerca de Murumendi. Se libró alguna batalla el día 2 de abril entre Murugain y Aranguio, que está justo enfrente, pero bueno, al final un ataque aéreo, el 4 de abril, terminó con la posición de Murugain. Saldado con 150 muertos, dice la bibliografía. Tenemos aquí un testimonio que recogió Juan Ramón Garay de los dragones, de 3 milicianos de los dragones, Santiago del Valle, Chingolo, José María Riarán, Chispas y Guillermo Lasagabaster, mala leche. Y bueno, no leeré todo, pero bueno, me resulta ilustrativo, ¿no? En aquella época nos llegaron fusiles y metralletas checas. En noviembre nos reunimos en Carascain 4 compañías y el día 26 tomamos posición en Murugain. Allí construimos nuestros fuertes, ¿no? Luego docenas y docenas de aviones pasaban por encima de nuestras cabezas lanzando montones de bombas para después huir hacia Gasteiz. Tras ellos regresaban otros. Y luego dice, y nosotros no teníamos nada más que nuestros fusiles, ¿no? Entonces, estos testimonios que se recogen, ¿no?, por la asociación Inchorta Cultura Elkartea, la verdad es que son muy valiosos para ilustrarnos, ¿no?, de la situación vivida allí. Y de todo esto, ¿qué nos quedan? Nos quedan las trincheras de la guerra civil. El ingeniero Alejandro Goicoechea ya decía de Murugain, ¿no? Salió ayer también el Alejandro Goicoechea. Dice de Murugain, bueno, aparte del cinturón del hierro, ¿no?, que dicen muchas cosas, de Murugain, que es lo que a mí me interesaba, que tenía parapeto de piedra y saco con alambrada. El parapeto de piedra me parece muy significativo, que es la muralla de la Edad del Hierro, y se convierte en un parapeto militar, ¿no?, y que tiene saco con alambrada. Se ve, ¿no?, en la propaganda de la época la necesidad de fortificación, la necesidad que había de coger un pico y cavar, ¿no? He visto que vosotros además habéis utilizado el mismo lema, ¿no?, de un fusil no vale nada si no hay un pico junto a él. Es muy significativo. Y luego también otra serie de publicidad, ¿no?, así no pasarán, más refugios.
podemos dar aquí, o unos milicianos, que vemos que además, con lo difícil que puede ser, ¿no? Y lo duro que puede ser para los milicianos que cavaban, ¿no? Cavar en Murugain la roca natural del terreno. Estamos hablando de un terreno kárstico y vemos el corte, cómo se hace para realizar la trinchera, ¿no? Podemos hablar de munición. Cuando hablamos de munición, yo siempre agradezco, cuando empecé yo con esto en 2011, que no tenía casi ni idea de cartuchería, ¿no? El artículo de Anchoca Martínez, para, bueno, iniciación para los arqueólogos en la cartuchería, ¿verdad? Y me sirvió de mucha ayuda para realizar la catalogación tan necesaria y que has reivindicado antes, con razón, de los cartuchos, ¿no? Tenemos en Murugain el fusil, bueno, munición para el fusil Mauser, calibre 7,92,57, y fijándonos en su culot, en su marcaje, bueno, pues podemos extraer ciertos datos. No voy a hacer el análisis de los culots, de los marcajes aquí. Alguna gente me ha dicho a ver si es necesario recoger todos los casquillos que encuentro. Yo siempre he contestado que sí, que yo extraigo mucha información, ¿no? Del lugar de origen, del año, incluso, llegamos incluso al mes, ¿no? de cuándo fue fabricado, ¿no? La gente no se plantea no recoger todos los restos de talla que encuentra en una cueva. Yo recojo todos los casquillos que encuentro, porque me aportan mucha información valiosa, ¿no? Entonces, generamos toda una base de datos, consultamos la página munición.org, otro tipo de bibliografía que hay al respecto también, para ordenar y catalogar todos los casquillos y hacer estas tablas que tanto nos gustan a los arqueólogos y Excel, ¿no? Las herramientas de Excel con sus colores. En Murugain la mayoría de los marcajes que tenemos son checoslovacos y de Hungría. La W es la que abunda más, ¿no? De 150 unidades, 145 tenemos de la Z, de Checoslovaquia, SB también es muy común, y la M. Entonces, si los agrupamos por origen, Checoslovaquia está primero en el ranking, ¿no? Con 198 unidades, 150 tiene Hungría, luego tenemos munición alemana también y polaca también, no muy representada, pero está. Tenemos balas sin percutir, proyectiles sin percutir, ojivales y, bueno, proyectiles ojivales y pólvora de granulometría cuadrangular. Encontramos cosas de estas. También tenemos peines de cargador, el marcaje se conserva y además, en este caso es checoslovaco, de nueva fábrica checoslovaca. Este año, 2014, hemos encontrado casquillos de balas de pistola, muy interesante. Hasta ahora no habíamos encontrado este tipo de munición. Algunos son alemanes, el BKIW Nicorro, tenemos pirotécnica sevillana y también tenemos munición francesa. Hasta ahora nuestra teoría era que, bueno, pues seguramente para llevar este tipo de munición tendría que ser algún oficial. Además, teníamos constancia de que en Batallón Dragones había oficiales, el segundo Olazagutia era el oficial de Murugain. Y que lo utilizaría algún oficial, pero ayer nuestros compañeros de Inchorta pues nos dijeron que incluso los milicianos mismamente, los de Vergara, como vimos en la foto, utilizaban pistola, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos aprendiendo y estos congresos la verdad es que están muy bien para un poco ir añadiendo información. Latas de comida, se ha hablado de ellas, alimentación en las trincheras. La hora del rancho, tal y como hemos visto, tenemos un refugio. Hemos encontrado estas escudillas o platos de metal, cucharas, flejes de barril. Yo en su día me puse en contacto con Guerra a la Universidad porque no sabían cómo realizar una tipología de latas de comida. Teníamos pues más de 60, 70 botes de este tipo, ¿no? Entonces vimos que algunos eran para legumbres o carne, otras eran de leche condensada, como ha aparecido aquí con los compañeros de León, y otras ovaladas de sardinas, ¿no? También tenemos textil y papel,
trozos de tela de saco terrero y fragmentos de papel rígido, ¿no? ¿Pueden ser paquetes de papel de munición? Pues seguramente. En los enseres personales encontramos este lápiz, que con el título no se ve, pero bueno, este lápiz bueno, que tiene publicidad de una farmacia francesa, Louis Mailla Huy. Al principio no sabíamos lo que era, hasta que vimos que la punta que sobresalía era grafito y realmente, pues eso, por paralelismos y por esta referencia de Paco Echeverría, pues vimos que era un portalapiceros o contera de latón con publicidad y lapicero en el interior. Aparte, hemos encontrado también este año un ojal o pasador de cordón y también un botón de metal. Terminando un poquito, las cronologías del monte de Murugain, y ya para hacernos una idea global, hay dos ejes cronológicos principales y fundamentales. Una está marcada por la Edad del Hierro y por un amurallamiento, y luego la Guerra Civil, por un atrincheramiento. En los dos, la funcionalidad es común, que es la fortificación del espacio. Y en ambos periodos, Murugain ejerce su función estratégica dominando valles, pases naturales y vías de comunicación. Y ya terminar con esto, ¿no? Que ha sido el trabajo comunitario que propusimos. Nos propusimos un proyecto abierto desde un principio, donde la gente pudiera participar, ¿no? Interactuar con la arqueología, interactuar con la guerra civil, ¿no? Entonces, estas jornadas de Auzolán, la verdad es que fueron muy interesantes, porque la gente del pueblo se volcó desde un principio con el proyecto de Murugain. En 2011 realizamos una serie de prospecciones en busca de trincheras, porque todavía no nos atrevimos a meter la gente en la trinchera, entonces hicimos una serie de prospecciones alrededor del monte, porque todo el mundo que se acercaba a Murugain nos decía que había más, ¿no? Alrededor, aquel monte, en el de frente, el de atrás, hay más trincheras. Entonces hicimos un mapa de trincheras, como podemos ver aquí en Murugain. Además, una zona muy interesante, esta zona va hacia Ochandiano, con zigzags, con refugios, fortificaciones. Es una zona realmente interesante. Entonces vemos que hay una red y un entramado de líneas defensivas muy interesantes en esta zona. Aquí tenemos a los prospectores de ese día. En la segunda campaña de actividades arqueológicas ya sabíamos el registro arqueológico cómo iba. Entonces la financiación era el Ayuntamiento de Aramayo. El formato era abierto, donde se fijaban unos días, no todos los días eran de Auzolán, se fijaban unos días donde la gente se apuntaba y acudía a la excavación, ¿no? Bajo supervisión arqueológica, y le dimos máxima difusión a este hecho. Aquí están las jornadas de Auzolán, donde fuimos sacando materiales. Es muy de agradecer cuando viene la gente, además encuentra cosas, ¿no? O como este molino de mano que estaba en la muralla. Participan en el tapado y de todo, ¿no? Entonces, la difusión luego ha sido en los medios de comunicación también, ¿no? Que se han volcado los medios locales como Goyena con nosotros y nosotros con ellos, ¿no? Dando siempre cuenta de la información que estábamos generando y las actividades que estábamos haciendo en Murugain. El Diario Vasco también. Estamos en las redes sociales, la gente se acerca mucho más con este tipo de cosas. Está el blog de Ondare Babesa también, donde se da cuenta de todo lo que estamos realizando. La divulgación la hacemos mediante charlas y visitas guiadas. En esta de aquí estamos en Aramayo, junto con dos señores que participaron en la guerra. Y no solo eso, uno de ellos era uno de los que estuvo haciendo las trincheras, picando las trincheras, no las de Murugain exactamente, de un monte que estaba justo al lado, pero la verdad es que a mí me impactó mucho el hecho de que el señor que ha estado haciendo las trincheras, que tú estás ahí concienzudamente excavando, esté a tu lado sentado, ¿no? Y la divulgación mediante visitas guiadas y las futuras intervenciones. Nos planteamos qué hacer en un futuro en Murugain, abrir nuevos sectores, siguiendo con el formato del Auzolán, la señalítica a través de los paneles y la puesta de valor, ¿no? De los restos exhumados, siempre y cuando para revalorizar el patrimonio de Aramayo. Hemos dado pasos adelante en este sentido, hemos diseñado unos paneles de información que ayer Xavier Herreros ya adelantó, y la divulgación del diseño de paneles. Contamos con eso con Fran Tapias, un ilustrador que nos ayudó a recrear este momento, ¿no? De atrincheramiento detrás de la muralla de la del Hierro, llegando
a colocar ya los paneles a pie de excavación y también en el pueblo de Aramayo. Y con esto termino. Agradecimientos al Instituto Alavés de Arqueología, Aramoya Kudala y Ondare Babesa, que ha estado ahí excavando todos los días, que lo que ha trascendido al público ha sido los campos de trabajo, pero los que estaban todos los días estaban mis compañeros de Ondare, a Pedro Uribarrena, a los voluntarios de Aramayo, que estuvieron en el Auzolán, y a todos los que se han acercado al proyecto de Murugain en visitas guiadas, a través de la red, a través de asociaciones. A todos, muchas gracias.